hoy de nuestro seminario mensual. Les recuerdo que van pasando la lista de asistencia, que es nuestro medio de comunicación con ustedes. Ya muchos nos conocemos, pero siempre llegan invitados nuevos, entonces para mantenerlos informados de las actividades. Así que por favor, ahí van circulando, déjame la circulación de la lista. Bueno, el día de hoy tenemos dos super invitadas tratando un tema que de pronto se nos olvida, pese a que la realidad poblacional nos está diciendo que cada vez estamos teniendo adultos mayores en la base de la pirámide, ¿no? Esta pirámide invertida que se está llevando a cabo, todos estos por políticas poblacionales, por la amplia esperanza de vida. Así que bueno, pues es un tema muy importante, poco tratado, el tema de la vejez. Y el día de hoy vamos a tener dos conferencias que van a versar justamente sobre estas temáticas. Y en primer lugar quiero presentar y agradecer a la doctora Delia Gascón Navarro por estar aquí con nosotros esta mañana. Y ella es doctora, bueno, ella nació en Madrid, y ya es mexicana. Es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología con especialidad en Antropología Social. Se doctoró en Ciencias Políticas y Sociología en el programa de Antropología Social, la construcción de las identidades socioculturales por la Universidad Complutense de Madrid en el 2001, con la tesis La lengua y la construcción de la identidad en Galicia, discursos ideológicos. Es profesora en la vocacional 11 en la Wilfrido Massieu, el Instituto Politécnico Nacional, desde agosto del 2002, y se incorpora en el 2014 como profesora de la especialidad de Administración Gerontológica en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Publica como coordinadora y coautora en el 2014, junto con Plaza y Valdés, el libro que aquí lo tenemos. Va a quedar un ejemplar en nuestra biblioteca, le agradecemos la donación y así igual le haremos llegar su oficio del encargó de la biblioteca, que fue debidamente catalogado. Nos deja un ejemplar que se titula Construcción social de los cuerpos y la vejez en México, género y medios de comunicación en el neoliberalismo. Este texto es resultado del proyecto de investigación Corporalidad y Vejez desde una perspectiva de género, que coordina junto con Edgar García Fuentes y Carlos Flores Monroy, aprobado y financiado por PROMED, que es un apoyo del Estado de México. Coordina y es coautora del texto Género y Vejez de la naturalización de la diversidad, publicado por Editorial Académica Española en el 2012. Esto es primer resultado de la línea de investigación que desarrolla y que se titula Corporalidad, Género y Vejez. Y entre los artículos podemos citar algunos, como uno que está en la revista brasileña Labis, de estudios feministas, se titula Aprendizajes de Género, Marcas y Modelos Corporales de las Mujeres Mayores en México. También está otro del 2011, Galería de Nombres Propios, Nombres que Apropian y Nombres Apropiados, Género, Vejez, Clasificaciones y Jerarquías. En el número 20 aparece del 2010 otro artículo que se titula Fragmentos encarnados de amor, maternidad y muerte. Así como en el 2008 otro texto que se publica que se titula De cuerpos conquistados y conquistas de los cuerpos. Como ven, tenemos una especialista en estos temas de corporalidad, vejez, y por supuesto habrá también el tema de cuidado que está justo asociado con esto. El día de hoy Delia nos presenta la conferencia Etiquetar los cuerpos. Muchas gracias y bienvenida Delia. Solo antes comentarles que el día de hoy nuestra colega Edith, la doctora Edith Flores, no nos puede acompañar, pero está presente. Bueno, pues, bienvenida. Buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la doctora Oliva López, a la doctora Edith Flores, aunque no esté presente el día de hoy,
y al seminario Cuerpo, Género, Salud y Sexualidad, este espacio, para poder comentarles algunas ideas en relación con el trabajo que hemos realizado en los últimos años. Bien, las mujeres han sido representadas culturalmente en la historia de Occidente como seres liminales o fronterizos. No, acá. Ya. Ay, sí. Ay. No es muy grande. No, pero es que cuando se graba para ver. Bien. Bueno, Claro, eso sí. es. Gracias. Las mujeres han sido representadas culturalmente en la historia occidental como seres liminales o fronterizos en correspondencia con la naturaleza, dentro de la oposición naturaleza-cultura que subyace a la historia del pensamiento. Se les ha atribuido el caos, la fecundidad, la naturaleza y la desproporción en contra de la civilización, el orden y la proporción, entre otros, como elementos constitutivos masculinos. Desde Aristóteles se concibe la necesidad de la subordinación de las fuerzas naturales a las civilizatorias. De lo contrario, según el filósofo, la insubordinación tendrá como resultado la producción de cuerpos monstruosos. Todo se mide, etiqueta, clasifica y ordena. Ordenamiento medieval trastocado con la circulación de esclavos negros en suelo europeo, lo que sacaba las cosas de su lugar, así como los cuerpos, en nombre del comercio y por tanto suponía el peligro de la mezcla y la corrupción. Con respecto a los cuerpos y a los discursos, la civilización en la práctica académica occidental fue contrapuesta al mundo salvaje, el mundo civilizado al cuerpo liminal extraño, el uno, occidente, al otro, oriente. La alteridad es creada socialmente para significar la ordenación del mundo, la clasificación de las cosas. De esta forma dota de sentido la realidad. La alteridad apela a la forma de ver el mundo de un grupo y revela sus concepciones más que a la realidad del contenido en sí de cada etiqueta atribuida, determinada por condicionamientos políticos y culturales e impuesta como naturaleza a lo largo de la historia, esto es, como discurso hegemónico. Su cristalización más clara son las diferencias raciales, de género y de edad, como categorías subyacentes en Occidente y en las sociedades como sistemas socioeconómicos y políticos de corte occidental al establecimiento de diferencias sociales. Podemos ver la vinculación entre cuerpo, clase social y dominio, representada en las pinturas de castas que señalaban cuál sería el resultado de la mezcla de fenotipos diferentes tras la conquista de América por los españoles. Las pinturas de casta o de mestizaje mostraban imágenes de la vida cotidiana que aluden a los roles sociales, a las actividades y relaciones familiares, al lugar social ocupado que se observa tanto en las ropas como en las actividades y en los espacios privados y públicos, y en las que destacan las denominaciones con las que se clasificaban a los hijos mestizos de indígenas, españoles y africanos. La sociedad novohispana, desde el siglo XVI, muestra en estas pinturas la imagen estereotipada del mexicano, popularizada con fines políticos. Estas pinturas crean y recrean la imposición de modelos construidos como representación de la nueva nación. Representan la jerarquía social que se atribuía a las diferencias raciales y que hasta hoy deja huellas importantes en las formas en las que entendemos los cuerpos y el mundo. En la cotidianidad de México se actualiza constantemente este etiquetado jerárquico, fenotípico, naturalizado, cuando cualquier tema de conversación lleva a que quien habla se diferencie del desprestigiado estereotipo indígena, tanto discursivamente como en sus prácticas, a través del consumo habitual de cremas blanqueadoras y de otros productos que pueden adquirirse en tianguis y mercados como técnicas populares tradicionales de blanqueamiento. Al igual que en los grandes comercios, donde infinidad de cosméticos dicen blanquear la piel o prometen la continuación casi eterna de la juventud. El proceso de construcción social de la identidad supone la negociación constante de roles entre cada uno de nosotros y los otros miembros del grupo social. Grupo que actúa como un espejo que refleja nuestra propia imagen, constituida desde la mirada del otro. Si esto es básicamente cierto para cada uno de los miembros del grupo, lo es de manera muy específica para las mujeres desde la mirada hegemónica de los varones, y lo fue especialmente para Sarah Baartman desde la mirada europea. Venus Hotentote, salvaje peligrosa, amoral, negra hipersexualizada, monstruo, representación de África colonial, símbolo de la ciencia evolucionista en Europa, eslabón perdido, símbolo feminista en Francia y actual ícono anticolonial y de identidad sudafricana. Ferreira y Hamdin rastrean el cambio en la representación social vigente en diversos momentos de la historia de Baartman.
Considerada como engendro grotesco, su cuerpo fue exhibido y explotado en ferias de animales y monstruos, primero en Londres y posteriormente en París en el siglo XIX, como curiosidad exótica y objeto sexual, y en el XX, posteriormente a su muerte, como vestigio científico museístico de superioridad racial. Etiquetada en el punto intermedio, en la liminalidad entre la naturaleza y la cultura, su cuerpo se consideró prácticamente como una muestra del eslabón perdido entre el mono y el hombre, doblemente cercana a la naturaleza por ser mujer y negra, y clasificada y etiquetada por el naturalista Cuvier como bosquímana. Etiquetado lo otro como subalterno, Occidente determina su lugar, el de quien nombra, el lugar del dominio. En el siglo XIX, en los países anglosajones de tradición puritana, se interpretó la marginalidad a partir de supuestas taras físicas o morales de los inadaptados. Además, se configuraba por contraste un modelo de normalidad que pasaba a ser obligatorio. Los discursos expertos realizan el doble mecanismo de la transformación desde la descripción de la simple diferencia biológica observada hasta la justificación de su conversión en jerarquía por el orden social, quien genera todo un sistema de significados o esquemas de pensamiento a partir de la centralidad del varón blanco heterosexual, por tanto etnocentrista y androcentrista. El punto de vista dominante se apoya en lo descriptivo, transformándolo en prescriptivo. Una de las estrategias más efectivas del discurso hegemónico es presentarse a sí mismo como el único posible. Una perspectiva crítica gerontológica ha de integrar en nuestra percepción de la vejez su carácter de constructo social, así como su vinculación con el género, la clase, la etnia y la identidad social y cultural, e incluir las voces de quienes transitan sus cursos vitales conectados necesariamente con sus contextos históricos. La identidad corporal y la vivencia de la vejez tienen que ver con la reiteración de un estilo corporal a lo largo de la vida que corresponde con la definición de género en la que se socializa a cada miembro del grupo, construcción social naturalizada, esquema cognitivo que resulta en estructuras de poder encarnadas de las que forman parte los sentimientos fomentados en el proceso de socialización, prolongado y reactualizado durante el curso de la vida en su totalidad, vinculados con las diferentes partes del cuerpo: la espalda, que hay que mantener erguida, los vientres, que hay que disimular, las piernas, que no deben estar abiertas, posturas todas ellas cargadas de significación moral, confinamiento simbólico asegurado por la vestimenta, o bien las consideraciones de los requisitos que ha de cumplir para una mujer una pareja masculina a través de la aplicación del sentido común, como tener mayor edad o altura, ambas cuestiones signos convencionales de jerarquía sexual. Saberes no tanto razonados como incorporados, saberes encarnados que la práctica corporal cotidiana actualiza sin dejar por ello de ser práctica performativa, capaz por tanto de permear la resistencia y desencadenar cambios. En base a esta forma de nombrar y calificar, de etiquetar lo diferente que afecta a los distintos grupos clasificados desde una sola normalidad, superioridad occidental, blanca y masculina, quisimos encontrar otras posibles interpretaciones de la vejez. En nuestro caso las buscamos a través de las voces de las personas mayores, en buena parte mujeres, en una investigación cualitativa en la que utilizamos el método de investigación etnográfica. Nos ocupamos de cómo se relaciona el sexo con la edad, de cómo es diferente envejecer para hombres y mujeres, de cómo la edad avanzada se convierte en una especie de racismo contra las mujeres, del sentido y el valor de cambio de la belleza femenina, de la marginalidad con la que se relaciona. Tratamos estas y otras cuestiones en Construcción social de los cuerpos y la vejez en México, género y medios de comunicación en el neoliberalismo. Este estudio, realizado casi en su totalidad por egresados de la licenciatura en Gerontología de la UNEVE, la Universidad Estatal del Valle de Catepec, se basó en el trabajo de campo y en la observación participante como método técnico, así como en la aplicación de entrevistas en profundidad, abiertas y semidirigidas, como técnica de investigación. Publicada en 2014 por Plaza y Valdés, retoma los itinerarios corporales de una serie de informantes, lo que nos permitió acceder a los significados otorgados por los mismos a sus prácticas cotidianas. Las narraciones de tales itinerarios a lo largo del curso vital permitían la interpretación de todo tipo de vivencias, entre ellas las de los cambios corporales experimentados.
y su consideración en relación con su cuerpo y su proceso de envejecimiento. Distintos aspectos, los relacionados con el género, la clase social, las posibilidades y expectativas en función de la oportunidad de recibir una educación académica, así como de decidir con quién y en qué momento formó cada una de las personas entrevistadas una pareja o una familia, el tipo de actividad realizada cotidianamente, tanto productiva como reproductiva, las posibilidades reales de ascenso profesional o de logro de condiciones laborales dignas, las redes de relaciones, un mercado laboral fuertemente discriminatorio con las mujeres en particular y la situación económica vivida posteriormente a la jubilación tras el cambio del sistema de pensiones que comienza a aplicarse en México en 1997, entre otros factores, forman parte de la vejez mexicana en la actualidad y restituyen en el centro del análisis de la vejez, por otra parte, las expectativas sociales sobre la misma en un texto dialógico. El texto consta de 3 bloques. Inicia con un ensayo introductorio de mi autoría, está hecha de plástico fino, construcción social de las corporalidades en la vejez, y continúa dentro del primer bloque, Cuerpos y vejez, con el ensayo de la autoría de Carlos Alejandro Flores Monroy, Discurso sobre la jubilación y los cuerpos en el neoliberalismo, en el que se analiza la conceptualización de su corporalidad de un grupo de maestros jubilados organizados como red de apoyo, la división del trabajo y las connotaciones del magisterio para los mismos en función de los roles de género en el contexto del individualismo neoliberal. En este artículo se da cuenta de la jubilación como un hecho social con incidencia significativa en el proceso de envejecimiento tanto de los varones como de las mujeres, de quienes siempre se da por hecho en la literatura gerontológica que para ellas es menos problemática que para los varones, si no es que se descarta como inexistente en la sociedad mexicana, y se indaga en la posibilidad de transformación, en distinto grado, de los roles de género en parejas de profesionales de la enseñanza tras la jubilación de ambos. En Viudedad, género y roles, Celia Terreros Herrera expone las concepciones de hombres y mujeres mayores sobre el significado de la viudedad y la relación de dependencia de un grupo de mujeres de sus maridos una vez muertos los anteriores, reproducida nuevamente en la relación con sus hijos. Es una reflexión sobre el cambio en la estructura familiar tradicional mexicana y el papel en ella de las abuelas viudas, que solo mediante el ejercicio de los roles tradicionales femeninos, que permanecen para ellas invariables, mantienen la aceptación familiar. Papel reafirmado con cada generación. Comenta la resistencia de quienes en la actualidad han roto con ese esquema, en contraste con las mujeres que siguen adoptando la marca de propiedad de sus maridos, encarnada en la adopción del nombre del mismo o de la sustitución del propio por la denominación viuda de, incluso después de décadas de la muerte de su pareja. El capítulo 3 de Marlene Gabriela Campos Quirós, titulado Construcción de modelos corporales y vejez, Barbie versus Gordibuena, se centra en la percepción de un grupo de personas mayores sobre sus cuerpos en función de los arquetipos corporales promovidos por los medios que implican la desvalorización de la vejez. La percepción social en México de una vejez previa con mucho en las mujeres a la de los varones, como motivo que presiona a las mujeres desde muy corta edad al encarnizamiento, pero particularmente a las mujeres mayores, y la transición entre modelos de belleza realizada en las últimas décadas. En Funcionalidad, género y vejez en contextos discapacitantes, Erika Belén Ayala Sandoval aborda la centralidad de los roles de género para las personas mayores con cuerpos etiquetados como inadecuados, esto es, para las personas discapacitadas, pero también para otras que no lo son, en su cotidianidad en los espacios urbanos, y ve cómo tales roles pueden resultar tan discapacitantes al menos como lo son las barreras arquitectónicas. Guillermina Montes de Oca propone en Cuidado masculino cuáles son las consecuencias del cuidado cuando, contrariamente a lo prescrito en los papeles sociales de género tradicionales, es ejercido por los varones. El cuidado es analizado desde la asignación de los roles de género como dispositivo disciplinario en la sociedad de la imagen, negadora de la vejez y generadora, por tanto, de la nueva vejez joven, sociedad que favorece las condiciones de dependencia económica extremas, lo cual afecta significativamente la necesidad de cuidados en casa ante la falta de servicios médicos, especialmente en caso de enfermedades crónico-degenerativas. En este contexto, el artículo plantea cómo el cuidado, en casos excepcionales, es asignado a varones, casi siempre por encima de la voluntad, incluso de quien lo ejerce, y cómo se asume y realiza. Edgar Alejandro García Fuentes abre el segundo bloque del libro, titulado Sexualidades, con el capítulo Percepción de la vejez desde las corporalidades homosexuales,
donde registra y analiza las representaciones sociales de la vejez por parte de un grupo de varones homosexuales, así como de sus propias corporalidades y de la masculinidad, en función de los cambios y continuidades producidos en las últimas décadas, que se subrayan en este trabajo a través del contraste en las edades de los entrevistados, entre los más jóvenes y los mayores, así como de los ámbitos en los que tienen lugar sus prácticas cotidianas, se trate de la familia, el lugar de trabajo o la relación con los amigos, así como en los lugares de ambiente frecuentados por el grupo de informantes. Ocupa el segundo lugar como capítulo en este segundo bloque un ensayo escrito en colaboración por Inés García Palacios, Carlos Flores Monroy y por quien suscribe estas líneas, titulado Cuerpos, heterosexualidad y violencia, confesiones inconfesables. Se trata de una revisión de las relaciones establecidas por un grupo de mujeres mayores a través de sus relatos etnográficos con sus cuerpos y sus sexualidades en un contexto de cambio de sentido y comercialización de la sexualidad por parte de los medios de comunicación. El tercer bloque del texto se llama La vejez, los cuerpos y los medios de comunicación y comienza con el artículo de Elizabeth Barón Romero, Adultas mayores, violencia y medios de comunicación, en donde reflexiona sobre la violencia ejercida sobre las personas adultas mayores y en particular sobre la que se lleva a cabo mayoritariamente cuando se trata de las mujeres. El cuerpo es lugar en donde se actualizan las relaciones de poder, por tanto castigable en la medida en que las mismas son disimétricas. En relación con lo anterior, alude a la serie de asesinatos de mujeres adultas mayores de 2004 a 2006 en la Ciudad de México, mediáticamente difundido profusamente por la prensa y la televisión como el caso de la Mataviejitas. El ensayo finalmente repasa la construcción de la vejez realizada por los medios de comunicación, en particular por la televisión. En Construcción de la imagen de las mujeres en la vejez, María Rivera Tapia expone cómo los cuerpos se construyen a partir de las huellas que dejan en ellos las clasificaciones y estigmas socialmente asignados, así como la forma en que se resemantiza a partir del juicio constante del propio cuerpo en comparación con modelos ideales inalcanzables difundidos por los medios. La vejez pauperizada, enfrentándose a la inexistencia de empleo o a su absoluta precariedad, es la otra cara incuestionablemente actual que la autora contrapone a la vejez joven activa como gancho comercial publicitario del neoliberalismo, que tiene su expresión más clara en el fenómeno comercial de las llamadas sexigenarias, mujeres que por encima ya de los 60 años modelan para las marcas internacionales de cosméticos. En los adultos mayores y la televisión, Marisol González Betanzos, apoyándose en estudios de audiencia, observa lo significativo de los tiempos dedicados por las personas mayores a ver televisión, medio que, según sus propias palabras, media y organiza la ideología hegemónica de nuestra cultura. Y cómo por encima de los 55 años, las mujeres y los varones en México ven mayoritariamente la modalidad de programas televisivos denominados talk show, con gran éxito incorporados a la programación de televisión, y analiza a través de los testimonios del grupo de personas entrevistadas sus gustos y motivos para la aceptación de este tipo de programas, así como la imagen que la televisión proyecta de las personas mayores y la vejez. En Identidades corporales, del glamour del celuloide a la nueva antivejez publicitada, de mi autoría, capítulo de cierre de este trabajo, a partir de los relatos etnográficos de 3 mujeres, exploramos el cambio experimentado por las mismas en la interpretación de sus corporalidades, desde la supuesta aceptación de una feminidad normativa, pasando por la utilización de diversas estrategias para la construcción de itinerarios corporales en los que se combinan y contradicen en diversos grados condicionamientos de género. Desde su definición del modelo de lo que consideran el cuerpo socialmente aceptado a la transformación del propio a través de la cirugía o la decisión en relación con la prioridad entre salud y belleza en algunos de los casos de las personas entrevistadas. Este trabajo trata de aportar ideas e interpretaciones sobre la construcción de la identidad corporal en las personas mayores en la actualidad desde una perspectiva de género. La conferencia que compartimos hoy constituye una reflexión posteriormente elaborada a partir de la investigación mencionada, que se encuadra en la línea de investigación corporalidad, género y vejez. En sociedades neoliberales, declaradamente mercantilistas en las que todo se produce y se consume, el cuerpo como centro de la construcción social identitaria responde a la ideología hegemónica de género, a las prácticas reiteradas de generificación y edadización, y es lugar de profundos encuentros y desencuentros.
es incluso en lo que tiene de más aparentemente natural, su volumen, su estatura, su peso, su musculatura, etc., un producto social que depende de sus condiciones sociales de producción. En los últimos tiempos, los estudios sociales sobre el cuerpo han utilizado como estrategia interpretativa la revisión de las variaciones del significado del cuerpo a lo largo de la historia. Con ello se ha evidenciado que la definición del cuerpo supone necesariamente un lugar de enunciación y que, lejos de ser una unidad coherente e invariable, el cuerpo es una construcción social donde se asientan preceptos culturales. Los modelos corporales neoliberales traducen igualmente los discursos científicos y las biopolíticas del peso ideal y de la vejez joven, vinculadas con los modelos de feminidad hegemónicos y la industria de la salud y la belleza. Lo anterior implica el rechazo del cuerpo que no encaja con las características de delgadez y juventud de la adolescente caucásica anoréxica vigente como modelo de belleza ideal y real y por consiguiente inalcanzable para cualquiera, independientemente de sus características corporales particulares. Se trata de lo que Bourdieu denomina la eternización de las estructuras de división sexual, producto de la reproducción de las mismas por parte de instituciones como la familia, la iglesia, el Estado y la escuela. Algunos trabajos dan cuenta de la proliferación de los cirujanos plásticos o del boom sin precedentes de la cirugía estética. Según datos del INEGI, los gimnasios privados en México pasaron de 8.321 existentes en 1989 a 27.440 en 2004, lo que atestigua el éxito comercial de la llamada cultura fitness, que abarca tanto la población de las ciudades como la del medio rural. Ante la invisibilización de todo aquello que no encaja con el modelo, una posible estrategia es visibilizar lo invisible, puesto que, como apunta Guarnet, el interés de una clasificación depende más que de aquello que se nos muestra, de lo que deliberadamente está ausente. Otra es desnaturalizar historizando, como proponía Bourdieu. Si los discursos hegemónicos se presentan a sí mismos como únicos discursos posibles, o como verdad, cualquier intento de articular interpretaciones alternativas tiene un valor, ya no por la riqueza interna de estas elaboraciones, sino porque solamente por existir abren posibilidades a nuevas interpretaciones. La deconstrucción de conceptos es reconocida por los teóricos como objetivo de la ciencia social. Esto es, no se trata de volver a reiterar el conocimiento, sino de identificar sus múltiples significados en el presente e intentar prever las consecuencias políticas de su empleo. Deconstruir es analizar cómo el poder opera en el uso de conceptos y cómo los mismos inciden en las creencias y las relaciones humanas. Se puede plantear un paralelismo entre el fenómeno cinematográfico mexicano de los años 40 y 50 del siglo XX como formador de papeles de género en México y el rol que juega en la actualidad la televisión como creadora de la cultura de consumo de masas y referente obligado de buena parte de la población. La influencia de los medios de comunicación es a la fecha indudable. La circulación recurrente de desinformación e imágenes es parte de la difusión de modelos estéticos, proceso por el que se construyen y reconstruyen tales modelos y paralelamente de la instrumentalización de las audiencias en consumidores o, dicho en el argot gerencial, en nicho de oportunidad para la obtención de beneficios. Por el proceso de traspaso de lo público a lo privado que implica la política económica neoliberal, se precipita un movimiento por el cual el Estado se desvincula de lo que anteriormente eran sus áreas de actuación para transferirlas a los capitales privados y paralelamente responsabilizar a las poblaciones de sus consecuencias. Lo anterior es el caldo de cultivo que abona la actual culpabilización de quien no responde al modelo hegemónico, productivo y bello. Los jubilados, los viejos y, en otro extremo, los ninis, los chaps, mencionados por Owen Jones, son la etiqueta o herramienta para el rechazo de la antes concebida como clase obrera, hoy inexistente, connotada más bien como pobreza, con la que nadie quiere verse asociado, lo que se vincula con la satanización de la misma, y la generalización nada inocente de la idea, a pesar de la precarización de trabajos y salarios, de que todos somos clase media y quienes quedan fuera de ella son solo vagos e incapaces. Coherentemente, parecer viejo desencadena la condena social para quien no se cuidó lo suficiente y, consecuentemente, con su abandono, provocó su obesidad, enfermedad o vejez. Recordemos que salud es belleza. Mencionan Bianca y Tina la condición que denominan lipofóbica de las sociedades occidentales, aclarando que con ello
se refieren al horror al llamado sobrepeso difundido por el mercado, quien recurrentemente maneja la asociación entre delgadez, belleza y felicidad, obviando lo que algunos autores manejan como el modelo gastronómico contemporáneo. Recordemos que el cuerpo neoliberal está producido. Siguiendo a Natella, ya no solo es enfermo el que no produce. Ahora hay que producir, pero en ciertas condiciones. Hay que estar producido al decir de los medios de comunicación. En otras palabras, hay que mostrarse joven, bello, sano, competente, disponible, dispuesto, activo, exitoso, controlado y otras tantas demandas que son probable causa de muchos malestares emocionales y físicos. El cuerpo de la modernidad es joven y esbelto, coherentemente con las exigencias de la organización social y productiva. Ante la generalización de la conceptualización de la vejez como decadencia, enfermedad y dependencia, se elabora en respuesta una nueva consideración de la misma como vejez saludable y productiva, que continúa estando muy alejada de la diversidad que implica la vejez en la actualidad, pero además de lo anterior, neutraliza el carácter de constructo social de la misma, individualizándola, así como la responsabilidad del Estado de proveer de sistemas de salud gratuita a las poblaciones. En la gerontología, consecuentemente, la vejez se aborda desde un supuesto equilibrio y una perspectiva biopsicosocial, que cristaliza la medicalización del concepto de envejecimiento, invisibilizando los múltiples matices y cuestiones implicadas en tal proceso. Perspectiva que delimita el estudio de la vejez en el modelo biopsicosocial, en donde el propio término dibuja un orden de preeminencia de la base hacia lo epifenoménico. Conceptualización que hace de la vejez un sinónimo de enfermedad primero para responsabilizar a los individuos por su falta de salud posteriormente. Esto señala el paso de la consideración de marginación a la más profunda y estigmatizada socialmente de la exclusión, lo que ocurre cuando además de considerarse socialmente caracterizado por una desventaja, se culpabiliza de la misma a quien es de esta forma diferenciado de la supuesta normalidad. La institucionalización de la periodización del curso de vida se construye históricamente con el establecimiento de diferencias entre momentos vitales a los que se atribuyen características propias y etiquetas diferenciadoras y con el peso cada vez mayor del individualismo y las políticas públicas específicas generadas por el Estado para cada grupo de edad. Etapas que crecen en número en los últimos tiempos, en particular en lo que se refiere a la vejez, con la generación de nuevas fases diferenciadas y normativizadas de la misma que parecieran dosificar cada vez más su llegada. Tenemos entonces una mediana edad, personas maduras, tercera edad, viejos jóvenes, viejos maduros, jubilados activos, viejos que siguen en la prolongada nominación de innumerables categorías la resistencia a la vejez acorde con la falta de reconocimiento social cada vez más aguda de la misma en una supuesta disolución de las fronteras entre las edades. Etapas que constituyen etiquetas difusas promovidas por los discursos científicos dominantes de la edad en sí misma neutral. La normalización de los cuerpos, su homogenización, es producto de la mercantilización neoliberal, que se articula con la fuerza performativa de los medios y la autoridad de los discursos y prácticas expertas de la cirugía plástica, coherentes con la medicalización de la sociedad y en particular de la vejez femenina, y supone la segmentación o fragmentación de los mismos. La masificación en el consumo de moda y de modelos corporales es consecuencia directa del individualismo moderno y lleva a la normalización, normativización de los cuerpos que también deben ser producidos de manera serial, lo que paradójicamente resulta en una obsesión por cada parte del cuerpo, así como por lo único y lo original o por la diferenciación. La magnificación de una supuesta individualidad de los estilos vinculada con la libertad de elección que queda limitada exclusivamente al consumo de objetos similares. Para Imbert, la visión gloriosa del cuerpo que se expresa en la moda y en la publicidad es una compensación de la profunda inseguridad del sujeto posmoderno. El cuerpo pierde absolutamente cualquier atribución de naturaleza para convertirse en un proyecto a transformar en un paisaje que debe seguir los designios de la moda. El encarnizamiento voluntario, supuestamente, inducido por modelos y motivos estéticos a causa del rechazo del propio cuerpo, creciente con la edad, es parte de la violencia hacia las mujeres, manifestación ya masiva, castigo de las mujeres especialmente hacia sus cuerpos y, por tanto, del sometimiento al androcentrismo neoliberal. Los medios de comunicación y la publicidad
favorecen la reacción escapista ante la inquietud que generan los modelos ideales corporales que se promueven. Los modelos hegemónicos de belleza han sido fuertemente publicitados, por lo cual han generado toda una industria a partir de la creación de la necesidad de ocultar, transformar, resaltar, vestir, cuidar, sugerir y adornar el cuerpo. Los cuerpos siempre resultan ser menos deseables y contratables de lo necesario, especialmente los de las mujeres mayores, como recuerda la consabida y reiterada petición de buena presencia, requisito básico para aspirar a cualquier puesto de trabajo, por paupérrimas que sean las condiciones laborales ofertadas. Los modelos corporales son la imagen sobrevalorada de lo que se desea ser y corresponden a ideales estéticos hegemónicos. Los medios y la industria de la belleza neoliberal están íntimamente relacionados. La posmodernidad produce etapas intermedias de vejez, esto es, el desmembramiento del curso de la vida. Cuantas más categorías etarias se crean y más se insiste en su etiquetado, mayor es la creación de estereotipos etarios. El modelo de crisis secuencial de las edades ocurre dentro de una narrativa decadentista y al lado de la coerción para cambiar de forma perpetua sin envejecer jamás. Paralelamente hay un movimiento aparentemente contrario, pero en realidad complementario con el anterior. La extensión durante largos periodos de la vida de los comportamientos hasta hace poco claramente atribuidos exclusivamente a la infancia y la infantilización en aumento de distintos segmentos de la población, así como la atribución de comportamientos y gustos adolescentes a personas que con mucho sobrepasan lo que consideraríamos como adolescencia. Los actuales grupos de población entre los 30 y los 40, actuales adolescentes, con comportamientos de los que se observa su adolescentización, como la permanencia en la casa familiar independientemente de situaciones que en casos no permitan la salida de las personas, o la búsqueda de una imagen más juvenil. La sustitución de términos como cuarentón o cuarentona por cuarentañeros no solo se relaciona con el sentido del humor de quienes no se reconocen en las actitudes de quienes hace décadas tenían esa edad, sino que traduce la actitud cambiante con respecto a la consideración de sí mismas de las personas con base en cómo entienden el mundo y, en último término, responde a la resistencia entre la consideración social de la vejez que se rechaza. Poco a poco vemos como tal infantilización empieza a atribuirse también a los considerados viejos. La sobrevaloración actual de la imagen es el caldo de cultivo para la moda como señuelo que fomenta el consumo de modelos ideales de belleza y se basa en la renovación constante, de por sí antitética a la vejez como permanencia en el tiempo. La moda retro es una contradicción en los términos que tiene su contrapartida en las imágenes y el discurso en la vejez joven, esto es, la vejez negadora de la vejez, en una época que se caracteriza por la generalización de los dobles discursos y los eufemismos. La privatización de la vejez tiene lugar cuando esa parte de la vida se connota desde la ideología consumista e individualista neoliberal, o cuando se trata la vejez desde el gerencialismo característico de finales del siglo XX y comienzos del XXI, que consiste en la estandarización de las problemáticas sociales tratadas a través de una cultura política administrativa que se generaliza a todas las áreas, como consecuencia de la ausencia descuidada de consumo de todo aquello, medicamentos, aparatos que prometen proporcionar a quien los adquiere un cuerpo atlético, cosméticos, alimentos considerados sanos o cirugías que la publicidad ha convertido en actuales vías de acceso a la fuente de una vejez joven virtual o una eterna juventud y que hacen de lo femenino un proyecto disciplinario inviable de transformación corporal. Es todo, muchas gracias.